Escucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar. Eh, Mi nombre es Franco Ramos. A continuación en la pantalla van a ver la presentación. Mi nombre es Franco Ramos, ingeniero de aplicación Elite en diseño y manufactura digital, y el día de hoy vamos a dar un webinar acerca de las mejoras en la versión SolidWorks 2015, un compendio de algunas o las más relevantes, puesto que hay bastantes mejoras en cada una de las versiones. Entonces, ese es el tema que tocaremos el día de hoy. El webinar tendrá aproximadamente una duración de 40 minutos y cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas al final para pues poder contestar cualquier cuestión pendiente. Antes de comenzar el webinar, me gustaría subrayar que vamos a silenciar a todos los asistentes para evitar problemas con la comunicación. En la parte de la derecha aparece el panel de este webinar en donde ustedes pueden, si tienen alguna duda o pregunta, escribir en la parte del chat, y esas preguntas nosotros las estaremos abordando al final de esta presentación, pero bueno, esa es la idea y la forma en la que vamos a trabajar para evitar problemas de comunicación. Entonces, vamos a comenzar mostrando o mencionando que cada año hay muchas propuestas de la comunidad de usuarios hacia corporativo para hacer mejoras, y SolidWorks cataloga en base a 4 pilares las mejoras de cada uno de sus productos. Básicamente son los que ustedes están viendo en pantalla: incrementar su productividad diaria, optimizar el proceso de trabajo, reducir costos de operación y resolver más desafíos de diseño. Esos van a ser los 4 pilares sobre los cuales se van a basar todas las mejoras de cada una de las versiones. Cada versión de SolidWorks tiene aproximadamente 200 mejoras, por lo que, bueno, ahorita lo que hemos hecho es sacar las más relevantes o las más importantes de esta versión. Recordando el portafolio de soluciones que verán a continuación en su pantalla, en la parte de la izquierda está SolidWorks como tal, la parte del modelador, pero alrededor hay una serie de programas y soluciones que van a sustentar diversos ámbitos o disciplinas de ingeniería, desde lo que es la parte de maquinados, por ejemplo, la parte de simulación, la parte eléctrica, la parte de simulación plástica, y desde luego todo gestionado en la parte central por Enterprise PDM, que bueno, estará fungiendo y gestionando todos los archivos que se vayan desprendiendo de estas aplicaciones y desde luego de muchos otros formatos más para poder llevar el control de un proyecto. Entonces, hoy principalmente nos estaremos enfocando en la parte de SolidWorks, ya que iremos generando webinars de los productos de manera aislada, es decir, un webinar de SolidWorks Plastics, otro de SolidWorks Electrical, y de esa forma iremos abordando todo el portafolio de soluciones. Entonces, vamos a comenzar con el top 20 de estas mejoras de 2015, nuevamente retomando los puntos anteriores o los 4 pilares sobre los cuales vamos a trabajar. Mencionábamos que incrementar la productividad diaria, bueno, vamos a entender esto como hacer el trabajo más rápido y más fácil. Esto lo vamos a entender como nuevas herramientas, menos clics para llegar al mismo resultado, algunas otras operaciones que el sistema pueda ir agregando con la intención precisamente de agilizar los tiempos de diseño. Optimizar los procesos de trabajo, compartir información de un proyecto con todo el equipo. Aquí viene el tema colaborativo. Diversas áreas, diversos usuarios necesitan estar administrando o gestionando también los proyectos. Reducir costos de operación, integrar el proceso de diseño con operaciones posteriores. Aquí yo ya puedo estar costeando o cotizando de manera paralela al diseño, es decir, un procedimiento o un cambio en mi pieza, qué impacto va a tener en el costo o ya en la vida real. Entonces puedo estar monitoreando ese aspecto. Y finalmente, resolver más desafíos de diseño. Tareas de diseño específicas de la industria que pueda yo estar agregando o gestionando mediante las aplicaciones del portafolio de soluciones. Entonces vamos a ir viendo cómo abordar precisamente estos puntos. Entonces, dentro del top 10 vamos a comenzar. Tenemos arquitectura de archivos, este punto obviamente incluido en todas las licencias, en todas las versiones de SolidWorks. Aquí lo que ustedes ven en la parte inferior es
prácticamente desde qué versión estamos aplicando esta mejora. Recordemos que las versiones son incluyentes, entonces todo lo que contenga o todas las versiones premium, por ejemplo, y profesionales, bueno, incluyen todas las mejoras de la licencia estándar. Entonces, arquitectura de archivos, este año se ha trabajado para optimizar y trabajar el rendimiento de máquina. Anteriormente SolidWorks de manera interna, esto es algo que pues no vemos como tal, trabajaba con una estructura COM y ha pasado a una estructura zip. Esta estructura es pues lo que utiliza la mayoría de los softwares hoy en día y tenemos una mucho mejor compresión, una mejor claridad en los archivos y los archivos tienen menos errores a la hora de trabajarlos. Entonces aquí lo que vamos a tener es un ejemplo, la versión 2014 contra la versión 2015, estamos hablando de un archivo de alrededor de 120 piezas, el mismo archivo abierto en la versión 2014 y en la versión 2015, y lo que vamos a obtener, observen, es simplemente con el hecho de abrirlo y de guardarlo tenemos una reducción de peso. Esto es gracias a el formato que se está utilizando ahora, en donde podemos tener hasta un 50% de decremento en el tamaño de los archivos. Entonces esto es algo importante, sobre todo cuando tengo yo toda mi información, necesito comenzar a trabajar todos mis archivos. Bueno, este es un tema importante que pues se ha abordado en esta versión de SolidWorks 2015. Los beneficios, bueno, voy a tener reducción de tamaño como tal hasta del 50% y estabilidad en los archivos, como les mencionaba, bueno, ya no se corrompen tan fácil los archivos a la hora de estar trabajándolos. Vamos a pasar al segundo, que sería interfaz de diseño, nuevamente incluido en todas las versiones de SolidWorks. Aquí tenemos algunos puntos. Mejora en menús desplegables, se ha optimizado la barra superior para, por ejemplo, personas que tienen problemas de daltonismo. Bueno, se ha mejorado esta herramienta, los iconos son mucho más limpios y está organizado de mejor manera en pestañas. Observen ahí los complementos. Anteriormente yo tenía que ir a la parte superior y en esa pestaña aparecían únicamente algunos complementos, inclusive la pestaña se llamaba de otra manera. Bueno, ahora lo que se ha hecho es reacomodar los iconos para que tengan una pues, optimización o mejor funcionalidad dentro de la interfaz de SolidWorks. Lo que tenemos ahora es dimensión angular. Anteriormente, si yo quería hacer o dimensionar como lo tenemos en la imagen de la derecha, una cota angular simplemente, pues yo tenía que agregar una serie de líneas constructivas, algunos otros puntos, etcétera, para poder hacerlo de manera pues semi-manual. Si bien yo podía con herramienta inteligente de dimensionamiento seleccionar un par de líneas con algún ángulo en específico y el sistema lo haría, pero bueno, tenía yo que generar ese par de líneas. Bueno, ahora en esta versión basta con seleccionar una línea, en este caso para que pueda yo tener una cota angular con respecto a cualquier entidad dentro del croquis. De igual forma se ha agregado una línea de punto medio, si bien esto ya se podía generar en versiones anteriores. Ahora tengo yo la opción de directamente dar un clic en el centro de la línea y arrastrar el mouse a la zona de los extremos para poder complementar o generar esa línea pues de una manera mucho más fácil. Nuevamente abordando el punto anterior, que era el generar geometría pues de manera más rápida y cada vez más compleja. Rectángulo de construcción, de igual forma ahora yo tengo una opción para generarlo por medio de líneas constructivas y ya no tenga yo que generar de manera manual o alternar entre modo constructivo para poder generar este tipo de aplicaciones. Tengo también ahora segmentos equidistantes. ¿Cuántas veces ustedes no quisieron generar en una línea, por ejemplo, puntos a la misma distancia, parecido a un arreglo en la parte de operaciones? Bueno, ahora yo puedo hacerlo con respecto a una línea, le puedo pedir al SolidWorks que me parta esa línea en 8 o 9 segmentos o en los segmentos que yo desee y el sistema se estaría encargando automáticamente de generar las relaciones de posición y las dimensiones necesarias para poder generar este tipo de aplicaciones. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, después de esto, mediante estos segmentos ya podría aplicar una operación, por ejemplo, de asistente para taladros y generar cortes en esos puntos sin tener que hacerlo de manera manual. En la parte inferior vemos la siguiente mejora, que sería relaciones de posición sugeridas. Cuando yo tengo una línea que no es completamente horizontal o vertical o perpendicular, etcétera, bueno, ahora lo que voy a tener es un rectángulo o un cuadrado con líneas punteadas en donde el sistema me va a sugerir cuál es la relación de posición
óptima o más lógica para la geometría que yo estoy seleccionando. Entonces también me ayuda en la parte del diseño. Esta es una mejora que me va a ayudar mucho a la hora de estar diseñando. Tengo la parte de mejoras en splines, desde luego lo veremos en un momento, y tengo guardado de selecciones cuántas veces ustedes seleccionaron n cantidad de caras de un modelo o n cantidad de piezas dentro de un ensamble y después tenían que reutilizar esa información. ¿Para qué? A lo mejor aplicar algún color, tomar alguna dimensión, etcétera. Pero bueno, tenían que hacer ese procedimiento cada que ustedes querían aplicar una operación específica. Ahora yo le puedo pedir al sistema que guarde selecciones de tal forma que le digo, bueno, selección 1, selección 2 y las puedo reutilizar n cantidad de veces. De igual forma, si yo, por ejemplo, presionara la tecla Escape por algún error, se van a deseleccionar todas esas caras. Bueno, ahora puedo pedirle al sistema que active la última selección que yo coloqué para recuperar esa información. La selección anterior, es el punto de selección anterior. ¿Cuáles son los beneficios de estas mejoras que hemos mostrado? Bueno, son herramientas intuitivas, ese es el foco de estas operaciones, que cada vez sean mucho más rápidas, más sencillas de utilizar y que me ayuden en la hora del diseño de mis productos. Son herramientas accesibles en el área de trabajo. Recordemos que la interfaz de SolidWorks es totalmente personalizable para que yo pueda tener los iconos siempre a la mano y únicamente los que yo necesito. Vamos con explosivos y cortes, sería el número 3, nuevamente disponible desde la versión estándar de SolidWorks. Si bien anteriormente yo ya podía generar un explosivo y un corte, pero lo hacíamos de manera diferente. Observen, ahora yo puedo, mediante zonas de intersección, lo que le llaman regiones, en base a planos, yo puedo estipular o generar tantos planos como yo requiera, y lo que voy a hacer a continuación es decirle al sistema qué zona quiero que corte. Observen, ahí me aparecen todos los cuadrantes y de manera gráfica yo voy a seleccionar este cuadrante si lo cortas, este otro no quiero que lo cortes, y el resultado que tendría son las imágenes que tendríamos en la parte de la derecha. Las piezas cortadas, pero únicamente en una sección que está estipulada mediante la intersección de planos. Entonces, nuevamente, al ser de manera gráfica, pues la facilidad de uso es mucho más sencillo trabajar con este tipo de aplicaciones. La vista explosionada lineal ya podía yo trabajarlo sin ningún problema. Lo que se ha agregado ahora es una explosión radial. Funciona de una manera muy sencilla. Básicamente yo selecciono los elementos y posteriormente un eje que va a ser el centro precisamente de esta explosión radial. Y lo que vamos a hacer es llevar los componentes en una dirección o una dirección opuesta, pero con respecto a ese eje. Entonces, cuando yo tengo precisamente modelos que necesito explosionar de manera radial, bueno, esta aplicación es específica a este tipo de aplicaciones. Yo anteriormente esto lo tenía que hacer manual, seleccionar cada componente, llevarlo en una dirección, seleccionar otro componente, nuevamente hacerlo de manera manual. Entonces, esta aplicación me permite hacerlo en un solo paso y de manera rápida. Nuevamente, nuevas herramientas que me permitan visualizar y trabajar esta información. Recordemos, esa vista explosionada la puedo yo llevar, por ejemplo, la podemos llevar hacia un video para seguir trabajando esta información y generar documentación para colaborar con diversas áreas dentro de una organización. Vamos con la parte de superficie, es un punto importante. La parte viene en SolidWorks Professional, venimos ya creciendo en la licencia. Primero yo voy a poder agregar un spline ahora directamente sobre una superficie. Si bien esto se podría ya trabajar mediante algunas aplicaciones, generar un croquis, proyectarla, etcétera. Bueno, ahora directamente yo puedo trabajar sobre una superficie. Sin embargo, la siguiente mejora que van a ver en su pantalla es la mejora número 1 o la que más se pedía de parte de los usuarios. Es el desarrollo de superficies. Mediante, yo selecciono una superficie, un punto de referencia y el sistema me ayuda a generar el desarrollo o el blank que se requiere de una manera muy rápida. Lo hace mediante un mallado sencillo, pero anteriormente para generar esto yo tendría que aplicar o ayudarme de un partner o alguna otra aplicación que me ayudara a hacer esto, puesto que SolidWorks no podía generar este tipo de desarrollos.
Bueno, ahora en esta versión 2015 es totalmente posible el desarrollo de superficies y tengo un gráfico de desarrollo, un gráfico de deformaciones en base al desarrollo que yo he generado. Entonces puedo visualizar también cuáles son las deformaciones de esa superficie dependiendo del el modelo que yo tenga. Tengo ahora los beneficios serían lo que comentábamos, desarrollo de superficies sin la necesidad de herramientas adicionales o partner. Es rápido y sencillo, precisamente, y todo orientado a generar cada vez diseños más complejos y obviamente de una manera más rápida. Vamos a pasar a la parte de ensambles, disponible en todas las versiones desde SolidWorks estándar. Tengo ahora una nueva relación de posición de centro, en donde yo le pido al sistema que genere una relación de posición entre dos cuerpos y va a sacar el centro geométrico de esa pieza. Lo único que tengo que hacer es reorientarlo, pero bueno, esto lo que me va a ayudar es a eliminar muchas relaciones de posición que yo tenía que generar antes de manera manual, de concentricidad, por ejemplo, si son elementos circulares o en este caso de coincidencia, en relaciones de ancho, etcétera. Aquí lo único que hago es ubicar cuál es la pieza que yo quiero relacionar. El sistema ubica el centro geométrico y me va a ayudar precisamente a generar esa relación de posición. La relación de posición de ancho en versiones anteriores lo único que hacía era centrarme con respecto a un elemento, un segundo componente. Es decir, lo que hacía yo era seleccionar 4 caras y colocaba las 2 caras más pequeñas de un componente en la parte interna con respecto a las caras del componente en la parte externa. Bueno, ahora yo tengo algunas otras opciones como sí centrar ese componente, pero dejarlo de manera libre en base a una dimensión o un porcentaje. Esto con la intención de que, por ejemplo, yo pueda mover ese componente y tenga un límite, algo parecido a la relación de límite, pero mucho más fácil de trabajar. Entonces yo podría hacer el funcionamiento de un ensamble con esta relación de posición. En la operación de ancho se va a encargar de mantener, digamos, centrada esa pieza, pero bueno, puedo yo tener una serie de variantes para que pueda seguir trabajando con la parte de ensambles. De igual forma, en las relaciones de posición de ángulo, anteriormente en los dibujos, el sistema incrustaba esta relación de posición de manera pues aleatoria. En esta versión 2015 ahora me aparece un círculo con cuadrantes en donde yo puedo seleccionar en qué posición quiero específicamente esa relación, esa dimensión para que yo pueda seguir trabajando con ella, ya sea a un nivel de ensamble o a un nivel de dibujos, pero bueno, puedo seguir ahora a estipular cuál es el nivel en el que yo lo quiero. ¿Qué sucedía antes si yo quería, por ejemplo, guardar una pieza de manera independiente? Tenía yo que ir a archivo, guardar como copia para romper precisamente esa referencia, colocarlo con un nombre en algún punto de mi computadora, es decir, todos esos pasos habría que seguir. Bueno, ahora en esta versión lo único que yo hago es, observen, un clic derecho a la pieza, le digo hazlo independiente y el sistema me va a preguntar, ¿lo quieres guardar? Únicamente le digo que sí y me lo va a posicionar ya sea en la carpeta de origen o puedo yo estipular desde luego una ruta adicional. Pero bueno, ya tengo un comando específico para poder aislar componentes o guardarlos con un nuevo nombre sin las referencias para seguir trabajando en otro ensamble, por ejemplo, si es que esto se